El día de hoy vamos a trabajar el tema número 2, tipos de párrafos y producción textual. Vamos a ver qué es un párrafo. Párrafo es la unidad mínima de un texto. Se localiza generalmente entre dos puntos y aparte. Comienza con letra mayúscula. Desarrolla una idea particular de acuerdo con diversas organizaciones posibles. Existen varios tipos de párrafo, dependiendo de sus características particulares. Veamos algunos ejemplos. Párrafo argumentativo. Manifiesta una idea en la que se afirma o se niega un hecho. Cronológico. El texto narra el orden en que sucedieron los hechos que se exponen en este. Descriptivo. Es un párrafo en el que se describe de forma lógica un hecho, persona u objeto. Explicativo. En él se trata de forma más específica el tema del que se está hablando en el texto. Expositivo. Se expresa de forma ordenada la información que se está narrando. Deductivo. Aquí se coloca al principio de forma general la idea principal y después se presenta cada caso en específico. De conclusión. Son los que se utilizan para hacer el cierre de un tema determinado. De cierre. Se hace una pequeña conclusión del tema general. Puede incluir consejos, reflexiones o un resumen del texto. Comparativo. Expresa las diferencias y similitudes que existen entre dos hechos, objetos, personas o fenómenos. Ahora pasemos a ver ¿qué es producción textual? La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: el asunto o tema sobre el cual se va a escribir, las características de la audiencia a quien se dirige el texto y, por último, los aspectos lingüísticos y gramaticales. En ellos se encuentran la corrección, cohesión y coherencia. Cuento y fábula. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre el cuento y la fábula. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve de hechos imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil de determinar. Veamos algunos elementos que lo componen. Inicio. Describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. Además se evidencia el tipo de narrador y cómo será contada la historia, si respeta la línea de tiempo o se ocurre de manera atemporal. Nudo. Detalla la trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y las consecuencias de acciones de los personajes. Desenlace final. Describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el desarrollo y puede plantearse como un final abierto, trágico o uno feliz, entre otros. Dentro del cuento también tenemos que tener en cuenta los personajes. Son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar presentados por personas, animales, objetos, entre otros. Además, se caracterizan como personaje principal en los que se centra en la trama. Los secundarios, los que aparecen en reiteradas ocasiones. Y los terciarios, de menor importancia, que aparecen una o muy pocas veces. Veamos la fábula. La fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso. En la fábula también tenemos unos elementos, como lo dijimos anteriormente, tiene inicio, nudo y desenlace. Los personajes de la fábula son protagonizados por animales, objetos animados o personas que, a efectos del relato, poseen capacidades comunicativas muy similares. También debe haber un lugar que es donde ocurren los hechos. Y para finalizar, vamos a ver que la diferencia del cuento y la fábula es que la fábula termina con una moraleja o enseñanza, ya que su finalidad siempre va a ser educativa.
Hasta luego, espero que el tema les haya gustado y les sirva.